Lupita, que se integra por primera vez al seminario, aunque ya estaba enterada de todo el proceso. Entonces, Lupita, si te quieres presentar, pero habla fuerte porque están hasta acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Guadalupe López, no sé si me escuchan. ¿Sí la escuchan? Se cortó un poquito ahorita. Se escucha cortado. Hola, ¿qué tal? Guadalupe López, doctora en antropología, colaborando en un proyecto con Óscar Hernández. No sé si ya les comentaron un poquito o si venga el caso. Tiene que ir más cerca de la computadora. Más cerca, sí, porque ya, y si movemos la compu se nos va a español. Óscar, que ya lo conoces. Bueno, vuelvo al inicio. Guadalupe López, doctora en antropología. Estoy colaborando en un proyecto con el doctor Óscar Hernández, en el cual estamos analizando prácticas digitales escolares en escuelas primarias del municipio de Lerma. Específicamente estoy encargada de trabajar la construcción de datos, análisis de datos con los chicos, con los estudiantes, los niños y sus familias. No escuchan, ahorita le repetimos. ¿Ya mejor? Perdón. Mejoró, pero no completo. Bueno, igual les mandamos la versión escrita de Lupita, pero está trabajando un proyecto de que más o menos nos había platicado Óscar, de alfabetización de niños en Lerma, ¿se acuerdan? Perfecto, entonces, y bueno, se incorpora el equipo de Lerma. Hoy no vienen Gladys ni Daniel, porque tuvieron cosas en Lerma justamente, según me acaba de avisar Gladys también. Pero bueno, están presentes ellos y están, aunque ahorita justo nos vamos a poner de acuerdo en cuándo va a ser la lógica de trabajo de Lerma, porque creo que son proyectos distintos y textos distintos y todo. Bueno, muy bien. Entonces, pues si les parece comenzamos. Hoy la idea era trabajar con dos cosas básicamente, que era este concepto de alfabetización digital y literacidad. ¿Se acuerdan que nos quedó como la sesión pasada, digamos, estuvimos discutiendo si eran lo mismo, si por qué había que diferenciarlo y demás? Y la otra cosa era el documento que Norma nos recordó que habíamos acordado revisar, que era el documento de el Aprende 2.0, que yo les había dicho que hace como el recuento de toda la cosa del gobierno mexicano y el asunto de la tecnología. Entonces, esas serían como las dos cosas, y al final veríamos como algunos asuntos generales de un documento que me hizo favor Rocío de mandarle ya a todos, que lo revisamos juntas en la mañana, que son los lineamientos para las publicaciones de los capítulos. ¿Les parece? Marilu, pero les quisiera comentar que, bueno, después de haber revisado el programa de Aprende 2.0, también encontré, pues, que en 2013 se publicó la Estrategia Digital Nacional por el gobierno de Movimiento, y a lo mejor también sería otro documento como de política que sería conveniente revisar, porque de Aprende 2.0 pues está enfocado solo en la educación básica prácticamente. Sí. No entiendo que de Estrategia Digital Nacional pues está pensado a nivel macro. Sí, es cierto, podemos incorporarlo y subirlo al repositorio. Sí, buena idea. Muy bien, bueno, pues entonces, no sé cómo, las que nos fueron proponiendo las lecturas fueron unas de Liz, otras de Lilian, nos mandó algunos, Mónica también, y no sé ustedes cómo vieron. A mí me parece que el punto de partida que teníamos, que hablábamos mucho desde la sesión pasada, era que el grueso de nosotros estábamos más situados en un asunto de alfabetización digital, ¿no? Que tenía como este tinte muy de el desarrollo de habilidades digitales para el manejo de información, búsqueda de información, producción de información, y que la literacidad estaba más vinculada como al análisis crítico de contenidos, pero más o menos como por ahí nos quedamos. Entonces, no sé cómo les fue con esto que fuimos leyendo. No sé quién quiere empezar, si por allá o por acá. Bueno, yo estuve viendo las lecturas que recomendaron, la de Cortay, la de esta otra en español de Guadalupe López y Carmen Pérez Fragoso, que son las que hablan de literacidad y de este enfoque anglosajón.
me pareció muy ilustrativo sobre todo para notar las diferencias de alfabetización y veracidad. Y bueno, yo me quedo con la conclusión de que y mucho de lo que nosotros estamos planteando está en la línea de la alfabetización, porque es la parte pedagógica, es la parte de la enseñanza, del uso de tecnologías. Y la literacidad, de acuerdo a estas autoras, pues se refiere más que nada a las prácticas sociales, cuando se usa la tecnología o cuando se lee, se escribe. Y no sé si algunos de los artículos que se están pensando realizar para esta publicación conjunta, a lo mejor algunos entrarían en esta categoría de alfabetización y otros en la de literacidad, que me parece muy interesante, sobre todo la parte de estas prácticas sociales, como también están permeadas pues por la cuestión política y los organismos internacionales y el desarrollo, el progreso económico vinculado a, pues es que la gente tiene que aprender a usar tecnologías para que haya progreso económico. Un poco con las relaciones de poder y todo eso, ¿no? Que es muy interesante. Y ahora me queda a mí más clara la diferencia entre una y otra. O sea, no hay la literacidad se da de acuerdo a la alfabetización, de acuerdo a cómo se hizo la alfabetización. Exacto, que creo que ahí es como la relación clave que yo también identificaba, ¿no? Y vincula mucho con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, en algunos casos estamos pensando la alfabetización como el paso para la literacidad, digamos, no podemos dar el brinco a la literacidad si no tenemos la alfabetización, por lo menos en el terreno de lo digital, ¿no? Creo que ahí había un punto que sí iba ya reconciliando las posiciones. Pasa, Vero, pasa. Sí, no sé, ¿alguien acá tenga algún comentario? Oscar. Pues, digo, otra cosa que me pareció interesante es, bueno, sea parte de esta diferencia que se propone en este texto, también la revisión del texto de Bowden, ¿no? Que también nos los mandaron, sí. De cómo, centrado ya en el concepto en lo digital, hace también una revisión como de diferentes conceptos, ¿no? De diferentes maneras en las que se ha problematizado la alfabetización informacional o alfabetización digital. Creo que también puede ser interesante como para tomar en cuenta que cuando se habla a veces de alfabetización, en la literatura se aborda de diferentes formas, ¿no? Digamos, los extremos sería abordarlo como los aspectos, digamos, como más rudimentarios, por decirlo de alguna manera, que es la operación técnica de los aparatos, hasta situarlo como prácticas en contextos sociales específicos, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión que me pareció interesante, ¿no? Ahora, sobre lo que comentaba Norma, creo que sí esta diferencia de literacidad y alfabetización es interesante. Solamente habría, creo yo, como también poner sobre la mesa que las prácticas, la diferencia que manejan Guadalupe López Bonilla en su texto es que uno está centrado como más al esfuerzo institucional, o sea, alfabetización, y el otro, la literacidad, como al análisis en las prácticas sociales. Solamente que no habría que perder de vista que lo escolar también es una práctica social, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una perspectiva desde la literacidad, como lo plantean las autoras, también puede ser útil para analizar lo que sucede en las escuelas. Sí, ese punto creo que sí es bien interesante, porque creo que una de las ideas que también teníamos la sesión pasada era que pensar la alfabetización digital no era cerrarla en el aula. ¿Se acuerdan? Que eso decíamos, no todos pensamos solo en la alfabetización en el salón, ¿no? Que es una parte central sin discusión, pero la pensábamos como afuera, o sea, el trabajo de colectivos, el trabajo de comunidades, ¿no? Que están muy interesadas en trabajar eso, o el propio autoaprendizaje que se va dando, ¿no? De la alfabetización digital, pero como por iniciativa propia,
Entonces, yo creo que ese matiz sí es importante, que no cerremos la alfabetización, aunque es de corte educativo pedagógico, no cerrarlo solamente como a la institución escolar, sino abrir un poco el panorama y pensar la escuela como práctica social. Creo que ese es un punto que nos sirve, nos da un paraguas grande a todos, ¿no? Para los trabajos. Sí, ¿allá hay alguien más que quiera decir algo? Bueno, yo nada más quería apuntar que nada más en cuanto a la educación formal, informal y no formal, ¿no? que la alfabetización se puede dar en esos tres contextos. Ok. Sí, claro, en los tres niveles. Muy bien. ¿Por acá alguien más? ¿Liliana? Sí, que, bueno, de estas prácticas de literacidad hablan, al final cuando se habla de lo digital y de la informacional, tiene que ver con estas metahabilidades, porque se requiere estar alfabetizado previamente en la cuestión más básica y funcional, como saber leer y escribir, para poder entonces tener estas habilidades digitales, porque si no, ¿qué buscas? O cómo lees, o cómo publicas, y cómo creas contenidos. Si no tienes las habilidades previas. Exacto, que sí son vía escolar. Y ahorita además los niños cada vez más pequeños les enseñan habilidades computacionales básicas. Justamente en el programa, en todo el recorrido que hace el documento de Aprende 2.0, ahí están los esfuerzos escolares e institucionales, desde cuándo vienen enseñando a los niños en educación básica cuestiones de alfabetización digital o informacional. Que por ejemplo esta es otra cosa que está interesante en el documento del Aprende 2.0, ¿no? O sea, esta discusión que ellos mismos tienen de si es habilidad digital, es habilidad informacional, ¿no? Y el recorrido histórico que hacen de todos los intentos, pues la verdad, a mí cuando leí ese documento me dejó como muy claras porque había cosas que funcionaban y otras que no. Y hasta la fecha siguen sin funcionar muchas, digamos. Puede haber buenas prácticas sin discusión, pero como a nivel institucional todavía hay como problema. Pero lo que puede ser interesante para nosotros ir retomando para ir preparando nuestros propios temas de discusión acá, es no solo esta idea de literacidad, práctica social y pensar la escuela también como práctica social, obviamente, sino como la parte formal que decía Norma, ¿no? O sea, la parte de la alfabetización formal de la escuela es la base, puede ser la base real del desarrollo de todas las demás, porque en distintos trabajos que me ha tocado hacer y otros que he leído, la realidad es que para muchos jóvenes la escuela es el principal espacio de alfabetización digital. O sea, es clave, lo que está sucediendo ahí es clave para ellos, ¿no? Y eso es clave para el desarrollo de todo lo demás, o sea, la posibilidad crítica y todo eso, ¿no? Para la gran mayoría de la población. ¿Cómo ven por allá, chicas, todo lo demás? Estoy de acuerdo con lo que han señalado. Una de las cosas, de las reflexiones que a mí me llevó a hacer las lecturas era en cuanto al paraguas, ¿no? Que es la literacidad, que abarca mucho más que la alfabetización, creo yo. Habla hasta de formas de ser. Y estaba pensando yo en cuanto a los métodos de investigación, como para hablar de literacidad digital, decía yo, pues tendría que ser una etnografía, algo más allá de... Incluso estaba escribiendo un artículo en ese momento y cambié literacidad por alfabetización, ¿no? Por el alcance que pensé de mis instrumentos que se aplicaron. Entonces, creo que sí valdría la pena darle vueltas a esto y pensar también en cómo abordarlo, ¿no? de la mejor manera. Porque hablamos de prácticas sociales, entonces tenemos que salirnos, incluye obviamente los de la escuela, pero también incluye lo que pasa fuera de la escuela. Ok, sí, de acuerdo.